Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mis Política. Hola, chicas. Hola, bienvenidos todos y bienvenidas todas a un nuevo episodio. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Nani? ¿Cómo estás, Mai? Bien, estamos muy bien. Hoy estamos así alegres. No se nos nota Se la nota, se emoción. nota, se Sí. nota. Eso se siente, se transmite a través de una pantalla y de la voz. Mira, la verdad pensarán que es joda, pero la verdad es que sí se siente. O sea, yo no sé si ustedes lo notan, pero nos estamos mirando y la verdad es que siento que la vibra no es la misma que hace episodios atrás. Sí, al Incluso a menos que el Nikki, que es la episodio que pasado. más se le notaba. O sea, ok. Por eso nosotros siempre decimos, es que hay días, a mí me gusta como reiterar en la idea de que la gente cree que cuando uno alcanza un estado de ánimo se mantiene así de por vida y que la terapia te ayuda a mantenerte de por vida y no, o sea, la idea es que los procesos Cíclicos. son subidas y bajadas todo el tiempo, a veces son lineales, pero vuelves y subes, vuelves y bajas, unas más profundas, otras más altas. La idea es solo como pasar esos huequitos y tener las herramientas para hacerlo, que es lo chévere. Pero sí, es como para dejar de romantizar incluso eso, como para dejar de romantizar que cuando estás bien, te quedaste bien por toda la vida y nunca más vas a tener problemas. O sea, pero ¿sabes qué siento? Que de repente, si muchos tipos nos escuchan, van a decir, Ujú. cuerdas de mujeres, o sea, y nos escuchan y además que nosotros como que sí no tenemos ese tabú de hablar sobre cómo nos sentimos, van a Ujú. decir, o sea, esto es demasiado de mujeres y no quiero que se sienta así, no estoy hablando en sí del género, pero sí se sigue teniendo esa creencia de lo volubles que pueden ser las mujeres, que es verdad porque nuestro ciclo es cíclico, Ujú. circular, y el de los hombres no lo es, y eso cambia muchísimo, pero da mucha risa porque de verdad que hay episodios donde nos vemos así como, yay, podemos con todo, que mujeres empoderadas, y de repente así como que la vida nos pesa. Entonces, Pero, o sea, sí, digamos que en mujeres es mucho, primero más fácil de entender por tema biológico y tema hormonal. Y segundo, es real, o sea, mensualmente, durante el mes, estamos constantemente cambiando. Pero eso no quiere decir que las razones por las que uno puede estar bien o puede estar mal también vengan desde afuera, ¿no? Y eso ya claro. pasa con hombres y mujeres. Ya aquí nos van a ver otra vez brillando Sí, como me da siempre. mucha risa porque yo tengo uno de mis mejores amigos que por cierto está cumpliendo años hoy. Michelle, si escuchas esto, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Em, Michelle! qué fuerte. Él siempre dice que yo soy demasiado mujer y que mi ciclo dura un día, o sea que yo voy todos los días en mi ciclo. Es estos amigos que me aguantan, que me aman y que me soportan como soy, así que gracias por eso, Michelle, te amo. Ahora sí, hoy tenemos, chicas, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un Temazo. temazo. Muy bien, lo estamos logrando. Así está, con la vibra. Sí, no Perfecto. importa, vamos a llegar. Tenemos un temazo. Sí. Tenemos un temazo porque la verdad es que hablamos mucho sobre política. Obviamente se llama Mis Política este proyecto, pero también a nosotras nos encanta mucho hablar de política. Y sí, parecemos aquí discípulos de Jesús hablando de, no de religión, pero sí de política. Y hoy tenemos un temazo porque estamos llevando la política a lo más cotidiano, que es el hogar como nuestra primera arena de poder, nuestra primera arena política. Y este episodio es importante, es porque si bien estamos trayendo temas que son muy cotidianos a ustedes, explicándoles por qué son políticos, pues justamente el hogar es el primer lugar. Hoy yo lo reflexionaba y decía, el hogar es el primer lugar donde nos enseñan cultura política. Y a partir de allí, pues le mostramos al mundo cómo vemos la política, cómo vemos la sociedad y por supuesto cómo nos desenvolvemos, ¿no? En ella. Entonces, pero antes de pasar a tema, ¿qué está pasando en el mundo hoy, chicas? Nani, cuéntanos qué está pasando en el mundo hoy. Bueno, yo les voy a contar un caso mm, lamentable que pasó recientemente en México y creo que sí tenemos que traerlo a conversación porque no solo pasa en México, sino en distintos países de Latinoamérica como Colombia. Se dio a conocer la muerte de una niña de 14 años llamada Paloma Nicole porque le operaron y le realizaron cirugías estéticas. ¿Cuál es el tema aquí? Que el papá no sabía que a la niña le iban a hacer estas operaciones, porque solamente se realizó con el consentimiento de la madre, y resulta ser que incluso el cirujano es novio de la mamá. Y también en esto se descubre que la mamá ejercía como enfermera con este cirujano
sin ser profesional de la salud. Y más bien el papá se da cuenta una vez que la niña ya fallece y el tema está en conversación. Incluso yo vi que en el canal de la presidenta le dieron a conocer el caso y ella dijo que iba a contar a la familia. Pero también es importante que hablemos de esto porque con cuestión del género y de cómo hay este estigma de que las mujeres tenemos que estar bien, que tenemos que estar producidas, que si te quieres, que si te puedes operar, opérate. Y también vemos que la lotería puede ser que la niña quisiera, puede ser que no, se desconoce ese tema, pero hay que tener claro que no está bien que a una menor edad la sometan a este tipo de cirugías, aunque quiera, no debería, porque pueden pasar estos casos. Y también vemos que, o sea, eh, puede ser por situaciones particulares, pero yo creo que sí tendríamos que hablar del tema de la cultura estética también, porque no solamente pasa cuando son menores de edad, sino en general, que existen muchos supuestos médicos que terminan siendo carniceros. Vemos que existe un porcentaje considerable de mujeres que o mueren por esto o si no les introduce cosas en su cuerpo simulando que les hacen cirugías estéticas que no están bien y son cosas que les va a cargar toda la vida. ¿Cuántos años tenía esta niña? Y 14. 14. Bueno, yo creo que entonces podemos empezar a preguntarnos por qué los padres someten a sus hijos de 14 años a cirugías estéticas. Yo, Sí, sí, aquí me voy a poner bien intensa, la verdad. O sea, es que también dice mucho de la es que este es un madre tema que que le llega a permite eso. Mai. Sí, sí, sí. A Mai le gusta este tema, es personal. Sí. Y personalmente me lo voy a tomar o sea, sí, de verdad, yo tengo que dejar de ser a veces muy protocolar, pero es que la verdad es que ¿qué pasa por la mente de una madre o de un padre de creer que está bien o que es correcto someter a su hija a una cirugía estética? Toda cirugía tiene complicaciones, puede tener efectos secundarios, pero una estética para una niña de 14 años que todavía está en desarrollo, o sea, es definitivamente no querer suficientemente a tu hija o a tu hijo. Es que de verdad no lo concibo como algo responsable. Y sobre todo, a propósito del tema, y qué bueno que lo tocaste, Nati, porque viene mucho sobre cómo le estamos diciendo a los niños que se tienen que desenvolver en el mundo. Esa niña no solo tuvo una cirugía estética, sino que ahora le está diciendo al mundo con qué ojos tiene que ver el resto del mundo, al resto de las personas. Y con esos ojos van a juzgarlo, porque el hecho de que tu mamá te permita operarte porque considera que necesitas un retoque estético, es que simplemente no está todo aceptando tu belleza y te está diciendo a ti que lo que eres no es aceptable. Entonces, obviamente es súper irresponsable y aquí sí, lo siento, es que me genera molestia, ¿qué rayos le estamos enseñando a los niños y a las niñas de cómo nos tenemos que ver? O sea, se supone que deberíamos estar haciendo lo mejor. Joder, o sea, este tipo de cosas se deberían haber evitado si no hubiese tenido una madre o un padre irresponsable que cree que el mundo se tiene que ver con un cierto estándar de belleza. Listo, me Chicas, y fui a al mí chat. me encanta este tema porque siento que topa varios puntos. No solamente, por ejemplo, topa justamente la crianza en el hogar y con esto podemos entrar incluso en nuestro tema Sí. como el hogar, la primera arena política, pero también topa el tema de hasta dónde todavía nos estamos vendiendo y estamos aprobando ese discurso que viene de afuera hacia adentro de la estética de la mujer, de cómo debería verse la mujer para ser bonita, para ser deseada, y tú estás reproduciendo ese discurso y estás reproduciendo que lo que te dicen afuera debería incluso hacerlo tu hija para que sea una persona socialmente aceptada por su belleza. Entonces me parece súper fuerte porque aparte de eso también topa el tema de la responsabilidad de los padres o de quien esté protegiendo, de quien sea el encargado de un niño o niña menor de edad, a quien le estás ejemplificando para que vaya allá afuera después, cuando le toque solo sola, a prácticamente a ser un buen ciudadano, a ser un buen ser social. ¿Y cómo puedes ser un buen ser social cuando tú lo que estás viendo es tus ojos lo que están enseñando es a través de un materialismo? Eso quiere decir que no solo porque yo me veo al espejo y no me siento lo suficiente, voy a ver al mundo allá afuera con esos ojos de que no son lo suficiente y voy a ser quien tache y juzgue de lindo o de feo a las personas.
Entonces, me parece que este tema topa muchísimos puntos. Me parece Y demasiado interesante. voy a sumar lo que dice Nikki, lo de la cosificación. O sea, los padres creo que no piensan tanto en cómo cada vez que le dices a tu hija o a tu hijo que se tiene que ver mejor y que se puede hacer una intervención quirúrgica con los riesgos que eso conlleva, que claramente no pensaron en los riesgos, es cómo el resto del mundo lo va a ver. ¿Por qué tenemos que decirle a las niñas que crezcan antes de tiempo? ¿Por qué les estamos quitando esa pureza, esa infancia, esa dulzura? ¿Por qué estamos viendo niñas a los 13, 12 años maquilladas y vistiéndose como una persona de 20, 30 años? O sea, no tiene por qué existir. Y eso pasa porque en el hogar realmente no se está tomando esa decisión, no se está tomando esa conversación y no se está tomando en cuenta también los factores emocionales que eso acarrea, pero sobre todo a largo plazo. Porque está bien, puede ser que la niña, si no hubiese pasado algo malo, la niña se hubiese sentido muy feliz con el cuerpo ahora nuevo que tiene. Pero, de nuevo, al final yo creo que la esencia permanece. No importa cuántos retoques quirúrgicos te hagas, o sea, la esencia tuya permanece y eso también es belleza. Y creo que de esa belleza no se habla tanto. Y no quiero sonar Ujú. aquí hippie, pero es que sí es un poco eso, porque siempre estamos hablando de hacerlo mejor, construir un mundo mejor, hacerlo mejor para la mayoría o para todos. Y, y la gente de verdad cree que la única belleza que importa es la belleza física, pero recuerden que todos envejecemos, todos nos vamos a morir, o sea, hay una frase que me gusta mucho y creo que esto lo dijo Michelle Obama, pregúntate quién eres cuando toda esa belleza se vaya, Ujú. También ¿sabes? ¿Te aquí, quedarías? ¿Te gustarías? también aquí el tema, como decía Nick, que tiene que ver el mazo que tenemos el día de hoy, el tema del hogar. Los padres serán divorciados y obviamente es evidente que no iba a haber un acuerdo si una de las partes, que la madre, no se molestó en decirle al papá lo que iba a pasar. Porque también hablando en el contexto de la importancia de tener estabilidad en un hogar, hablando también de la importancia de no quemar etapas, porque estamos viviendo en un mundo en donde con tanta información que se tiene, los más jovencitos lo que quieren ser es ser grande y es cosa de que siempre ha pasado, que tú eres chiquito y dices, no, es que yo ya quiero ser adulto, no, es que yo ya quiero hacer estas cosas. Pero el problema de tener tanta información es qué tipo de información consumen, porque incluso yo había visto recientemente una entrevista que decían que los niños están muy expuestos a ver contenido que no deberían ver, que incluso les puede causar algún tipo de trauma y simular cosas o actos de abusos que en realidad no han sufrido, pero por el tema de que lo vieron y es cuestión impactante, pueden tener consecuencias a lo largo del tiempo. Uy, fuerte eso. Ujú. Y bueno, entrando un poquito en el tema central, ahora sí, a ver, nosotros asumimos que lo público y lo privado están totalmente separados, y al menos eso era lo que decía Hannah Arendt, pero decía que realmente en lo privado se gestaba lo público. Y por Ujú. otro lado, el sociólogo Pierre Bourdieu decía también que los hogares fungen como espacios de reproducción social, en donde se desarrollan capitales y a partir de allí, pues nos desenvolvemos en la sociedad. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, precisamente porque de alguna u otra forma los hogares no son espacios neutros, que es lo que solemos pensar. Es como entras a tu casa y es un espacio totalmente ajeno, es tu burbuja del mundo exterior y no funciona así. De hecho, es un espacio donde desarrollas poder. Voy a poner el ejemplo claro de la cocina. Poder, tarea y género. La cocina es justamente el primer escenario de poder en nuestro hogar porque no se trata solo de quién cocina, sino de quién decide qué se come, qué se compra y cómo se organiza el mercado. Ese es el ejemplo Ujú. más claro. Y aquí es súper vital porque aquí entra el rol de género. Y esto va a salir una publicación de mis políticas donde justamente hablamos sobre el hogar como ensayo del Estado. Y se supone que en el Estado funge un gobierno y está constituido por un gobierno que toma las decisiones para todos, ¿verdad? Que a la vez se suman, o sea, cuando algo pasa, el ciudadano suele culpar al gobierno, ¿correcto? ¿Qué pasa? En el hogar, ¿a quién suelen culpar cuando algo malo pasa? Cuando los hijos no se portan bien. Y siempre la responsabilidad ha caído, en el caso del hogar, en la mujer. Y es curioso porque en los espacios de poder, hablando específicamente del hogar, las mujeres han tomado roles decisivos
pero resulta que quien decide históricamente siempre ha sido el hombre, o sea, la Ujú. palabra final. Entonces allí también, obviamente, asumiendo que es un hogar, entre comillas, heteronormativo, patriarcal, tradicional, en donde mamá, papá, hijos, los niños crecen justamente con esa constitución del poder. Y cuando salen al mundo exterior, asumen que así se tiene que ver todo y que eso, porque al final crecemos normalizando esas tradiciones, esa cultura del hogar y por supuesto también esa forma en la que se desarrollan los roles de género. Entonces, por eso es importante y por eso decimos que el hogar justamente es nuestra primera arena de poder y nuestra primera arena política. No sé qué piensan ustedes, chicas, y aquí si quieren pueden poner ejemplos de cómo se han desarrollado ustedes, pero yo, por ejemplo, también crecí en un hogar, en un hogar donde el hombre tenía la última palabra. Y si algo pasaba con mis hermanas o conmigo, la responsable era mi mamá, que nunca lo vi Mm. así. Que por cierto, hablando de estas llamadas ovejas negras, también son espacios y cumplen un cierto rol de poder dentro del hogar, porque son como las revolucionarias que están como contra el sistema. Entonces, quienes crecieron en espacios patriarcales, machistas y muy tradicionales, eh, sí creo que tuvimos o nos enfrentamos a un espacio en el que quizás no nos sentíamos cómodos. Y a partir de allí también se ve nuestra visión de cómo nos desarrollamos en la sociedad. Me parece súper interesante lo que dices, Mai, porque primero, empezando justamente por lo del tema, eh, el hogar como arena política es un hecho, o sea, no es aquí solo un tema utópico que se nos dio por hablarlo, es un hecho porque lo que decía Mai, es donde nos construimos. Sí, como los seres humanos, al ser seres sociales, nos construimos en diferentes arenas, pero nuestro primer lugar de construcción es el hogar. Y justamente a propósito de lo que decía Mai, lo que empezamos a construir ahí son valores. Desde cuál es nuestra visión de los valores y qué son nuestros valores, cuáles son buenos y malos. Empezamos a entender ahí también qué es bueno y qué es malo para el mundo. Empezamos también a desarrollar relaciones de jerárquicas y de poder, que es lo que decía Mae, en un hogar patriarcal, que es lo normalmente aceptado dentro de una sociedad y un mundo patriarcal, empezamos a darle, incluso luego de estos roles de poder, empezamos a dar el poder según el género. Y que es aquí lo que decía Mae, es eh, quiénes pertenecen a qué lugares y cómo vamos a distribuir el desarrollo de este lugar. Entonces, si es un hogar normalmente aceptado y es patriarcal, el hombre va a ser el proveedor. Eso quiere decir que como él sale a cazar desde lo más cavernícola que podamos entender, o él sale a traer ese dinero para poder tener la comida, él va a ser el último que toma las decisiones. Eso digamos que en un hogar patriarcal normalmente aceptado, porque tenemos hogares patriarcales no aceptados en donde el hombre tampoco hace nada, pero es quien decide y es el último en la toma de decisiones. Entonces, Y en donde ves mujeres o donde ves a la pareja que ambos trabajan por igual. Eso pasa mucho con las parejas millennials, que también siguen ujú, siendo hogares patriarcales, aunque la mujer también tenga un rol aunque económico la mujer allí, o también sea, provea. aporte. Total. Y tú llegas a casa y no, ventajosamente no me ha pasado, ni en mi caso personal, ni en mi caso familiar, pero por ejemplo, yo sí he tenido compañeras tal vez de trabajo o amigas que dicen, es que yo llego de trabajar y encima tengo que cocinar. Y su pareja se queda esperando porque él también llega a trabajar y llega cansado. Pero ya ni siquiera ahí es la justificación porque ambos estamos aportando en la misma cantidad. Entonces, claro, empiezas a darle estos roles de género y le empiezas a dar poder al género en los hogares. Por eso es que es tan importante como primera arena política y primera arena social, porque vamos a ir afuera comportándonos como estamos viendo en casa. Y lo que decía Mae, o sea, aquí se empieza a diferenciar los roles de género de esta forma, en donde por mucho que los dos provean y que ya vivamos en unas sociedades en donde las mujeres tienen que también salir a mantener, porque no es solamente el deseo de la mujer, es que sin que la mujer salga a mantener y aportar económicamente a un hogar, realmente hoy en día no sobrevive o no sobrevive ya sea lo más básico de la comida o no sobrevive a incluso las comodidades que pueda tener una familia. Y por el otro lado les decía las otras familias en donde siguen siendo patriarcales, pero el hombre no está aportando, pero el problema sigue siendo de la mujer. Entonces, es el hombre, pongamos esta escena de este hombre borracho
que no sale a trabajar, que se queda en casa esperando que la mujer salga a trabajar, cuide de los niños, le dé de comer y si no trae el dinero, hay incluso violencia. Y eso siendo un caso súper extremo, ¿no? Porque podemos irlo desmenuzando como queramos. Pero entonces, una vez más, dentro de esta arena política, seguimos discriminando a las mujeres y estereotipándolas de qué deben hacer y qué no deben hacer y cómo deben comportarse para seguir produciendo para esta sociedad. Uy, También es pero importante que hablemos de que normalizamos muchas cosas y entre esas normalizamos de manera extrema, podríamos decir, la violencia. Hay que considerar que la violencia se puede ver de diferentes formas, ya sea física, psicológica, sexual, simbólica, económica, médica incluso, y de diferentes formas más. Hay que tener en cuenta que para que la violencia escale, comienza desde factores culturales y sociales. Y si nuestra sociedad no está adecuada, no cambia ciertos aspectos, simplemente esto va a escalar a volverse institucional, llegando al punto de que vemos que en instituciones que buscan justicia, es la encargada de eso, se llega a discriminar o incluso sancionar con más severidad a las mujeres por el hecho de no cumplir su función de cuidadora. Y me recuerdo un caso que pasó en San Luis Potosí, hay incluso un episodio completo que se llama San Juana Maldonado. El caso está creo que en el canal de Saskia de Penitencia, en donde la Fundación Perteneces trató de, bueno, más bien consiguió que se le conceda el indulto porque ella estuvo 15 años en prisión por un crimen que no cometió y que incluso se evidencia en el caso de que fue juzgada en perspectiva de género y que incluso una jueza de cierta instancia determinó que ella era culpable porque no cumplió con su rol de cuidado, considerando que incluso la persona bueno, no podríamos decir que le implicó, incluso el señor dio testimonio de que ella no tenía nada que ver, pero como era su pareja amorosa, dijeron que era responsable. E incluso, gracias a este caso, se hizo No la sé ley qué de tipo indulto. de práctica de rol de género aplicó esta jueza. Perdón, amigo, te corto, Nani, pero es que de verdad que me genera, o sea, así como a May Es le que ese topan es los el niños, a problema, mí ya saben que este tema me topa. Es como, es que ese es el problema, que ¿qué no se rol de aplica para el género. Ok, porque ahí no hay nada sobre perspectiva de género. O no sea, hay si la jueza perspectiva de me dice género. apliqué perspectiva de género para argumentar este caso, no, 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 no se tengo mucho que decir omite los la jueces del perspectiva Ecuador, de pero una. género. Porque Por el eso, problema es que se encasilla demasiado los roles que tenemos por el sistema Ujú, patriarcal y se juzga de manera equivocada. Hay que considerar que, bueno, por lo menos en Ecuador, no desconozco si es el caso de México y Colombia, que también son países que tienen alto problema con cuestión carcelaria, si hay hacinamiento carcelario, pero se evidencia que incluso las mujeres que están en prisión muchas veces tienen que ver por cuestiones amorosas, más independientemente de que ellas hayan estado en una situación de riesgo. Sabemos que cuando las mujeres están en una situación socioeconómica precaria, podríamos decir, no optan por asesinar o cosas así, sino más bien optan por utilizarse ellas mismas para complacencia de otros individuos que serían de sexo masculino para poderse solventar. Incluso es algo que podríamos tratar. de hecho, no sé si fue que lo escuché en el podcast justamente de Saskia. No sé si fue ella la que dio una estadística o lo leí en algún sitio que decía que en las cárceles las mujeres cumplen condena y el 90% de las mujeres que cumplen condena cometieron violencia hacia el hombre, pero cuando tú, esa es la cifra y dices, ah, no, fueron mujeres que asesinaron a sus parejas, pero la verdad es que cuando tú te preocupas en entender por qué las asesinaron, estaban sufriendo algún tipo de violencia. Entonces, ese patrón también se repite y se repite en la mayoría de los hogares de justamente las mujeres que ahorita están cumpliendo condena alrededor del mundo, porque no creo que esto sea ajeno solo a las mujeres mexicanas, las mujeres colombianas, las venezolanas, etcétera. Siempre, e incluso las mujeres que fueron detenidas por temas de drogas, siempre fueron coartadas por una figura masculina. Y eso es importante para ujú. entender porque ahí también se ejerce y se sigue ejerciendo un espacio de poder muy fuerte y un espacio de control. Y con eso quiero ir a que hablemos un poquito sobre la cama, el momento de intimidad, que también surge
una forma de mecanismo de control, porque la intimidad también se negocia, no siempre explícitamente, pero pongamos que la cama es el espacio donde no solo se descansa, sino en el que se conversa, se reflexiona, e incluso se reflexiona y se conversa de cosas que en la cotidianidad de cuando estás despierto y estás, no sé, en la cocina, por ejemplo, o estás almorzando, no quieres conversar con tu pareja. E incluso el espacio a la intimidad, a la sexualidad, también se determina por la persona que de alguna u otra forma controla cuando la pareja tiene intimidad o no. Esto no es el caso de todos, esto es en el caso en el que en el caso de las parejas que sí se ejerce un mecanismo de control muy fuerte o mucho más evidente, ¿no? Entonces, Ujú, esto lo digo es porque incluso en espacios donde, de nuevo, la sexualidad está supeditada a la persona que ejerce el control. E incluso también hablar de temas de dinero. No se habla, hay personas, y lo sé porque tengo amigos que me cuentan que no hablan de temas de dinero con su pareja cuando están comiendo, por ejemplo, porque no quieren discutir, pero sí lo hacen cuando están medio dormidos. Porque es el momento como de esa calma o intimidad. esa levedad. Ok. Exactamente. Entonces, y en el caso de quienes han tenido parejas evitativas, saben que la cama es un espacio en el que las personas evitativas suelen hablar de temas que les cuesta enfrentar en un espacio de cotidianidad como cualquier resto del día, en cualquier, sí, en cualquier parte de su día con su pareja. Entonces, eso también es una forma en la que ellos se desenvuelven en el mundo. Y todos, realmente, todas las personas. Así que si creían que la cama era solo para descansar o hacer otras cosas, pues la verdad les tengo que decir que no es así, gente. Una vez más, comprobado que lo privado es realmente público, porque de ahí incluso van a salir comportamientos hacia afuera, ¿no? O sea, ahí Ujú. vas a entender muchas cosas también, porque a propósito de cuánto las mujeres, cuánto hemos hecho las mujeres, eh, a razón de sentimientos por nuestra pareja y en este caso una pareja hombre, como caer presas, como matar por, o incluso ser manipuladas hasta el punto de, no sé, caer en alguna estafa o algo así. Es lo que pasa cuando, como tú dices, Mai, cuando estás en la intimidad más profunda, en este caso la cama, o ya sea que tu intimidad más profunda sea conversar en la cocina o en donde estés, pero también llega a pasar que nuestra pareja puede influir tanto en lo que nosotros hagamos de aquí para adelante a través de una manipulación y una manipulación sentimental. Entonces, a razón de Así eso es. es que muchas mujeres caen en este tipo de cosas, porque cuando decía Nani, cuando contaba Nani lo que estaba contando, a mí me despertaba algunas veces en que escuchaba a muchas mujeres decir como, es que me dijo que me amaba y que para demostrarle que yo también le amo, me vaya con tal persona cargando tantas cosas, que tal vez son sustancias ilegales. Y esto desde las novelas más Ujú. básicas que tú puedas ver hasta que realmente pasa. O sea, esto sí pasa en la vida real, en donde una pareja te puede decir que por amor, no sé, lleves cargas de drogas a otro país o hagas tales acciones o vayas a hacer esto para demostrar amor. Entonces, ahí incluso también vemos nuevamente esta relación de poder, ¿no? Y vemos una relación de poder que se justifica sobre el sentimiento, que me parece que es de las relaciones de poder que menos se hablan, pero que más casos existen, que más reales son. Pero tú no puedes ir a denunciar, ay, es que lo hice por amor. Pues no, o sea, nadie va a dictaminar una sentencia a favor tuyo porque lo hiciste por amor, pero pasa porque la manipulación es real y es una de las acciones para que las otras personas hagan lo que tú quieres. Uy, Eh, a- ¿Qué? Te salió. es que quiero decir algo con lo que acabas de decir, sí, sí, Dilo, 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 necesito dilo. decirlo. Es que con lo que acabas de decir, yo pensaba, es que dijiste el ejemplo claro, dijiste en la clave, porque esto me trae una pregunta y una reflexión. ¿Por qué la justicia sigue queriendo fungir como un ente racional cuando las personas a las que son sometidas o están sometidas a la justicia son enteramente irracionales? Y no, ojo, y con irracionalidad no quiere decir que no tengan razón. Esto es algo que, obviamente, el raciocinio es algo que nos separa de los animales, pero
seamos conscientes de que seguimos actuando con una parte muy salvaje y muy instintiva del ser humano. Entonces, ¿por qué la justicia funge como un sistema como muy cuadrado, muy estructurado, cuando se compone de personas con luces y con sombras que justamente muchas cometen ciertos delitos por amor y no hay nada más alejado de lo racional que el amor? Entonces, obviamente tú no puedes no puedes dictar sentencia porque la persona estuvo enamorada. Pero ¿qué pasa si empezamos a verlo desde el componente más humano, que justamente las personas cometen delitos por amor, las personas cometen locuras por amor, hacen cosas increíbles por amor, pero también hacen, o sea, lo peor por amor? Y yo creo que eso sin duda tiene que ser parte de la conversación a la hora de entrar en un sistema de justicia, porque la justicia es abstracta. Entonces, Pero May, sí a creo que propósito debería de, dejar. yo ahí, más que echarle la culpa a la justicia como tal, le echo la culpa a la sociedad y a toda la idea de amor romántico que nos han vendido desde el Disney. Y esta idea, o sea, tú puedes ser de diferente nivel de clase económica, diferentes niveles de acceso a educación, diferentes lo que quieras, diferentes grupos étnicos, diferente grupo social, diferente estrato en el que vives, pero la idea romántica del amor la tiene todo mundo y es la misma, es Mm. busca a alguien para que te salve. Y tu mujer, sobre todo tu mujer, porque eres débil, tienes que ser quien busque, quien te salve ese lado. Entonces nos venden esa idea de que por amor eres capaz de todo. Es más, yo me acuerdo, un 25 de noviembre yo fui a dar un seminario en Orellana, que es mi provincia, y justamente el 25 de noviembre es la conmemoración al Día en contra de la violencia de la mujer y género. Entonces, era un seminario respecto de eso. Y me acuerdo que estábamos con grupos de mujeres, que en este enfoque era grupos de mujeres, sobre todo de periferias de la provincia. Entonces, una de las cosas que me decían es, tú no te has enamorado, por eso hablas de violencia de género, Oh, porque uno por amor wow. aguanta lo que sea. Y esto no solo pasa con ellas, como les decía, pasa en el estrato más alto y el nivel económico más alto con la educación más de Harvard que tú tengas, porque todo lo justificamos por amor, pero ese amor romántico de Disney que nos vendieron de que tienes que estar acompañada de tu héroe, de que el amor es arrancarte el corazón por la otra persona. Entonces, justificamos un montón de acciones a través de eso, lo cual me parece súper peligroso, pero ahí es donde yo quiero echarle la culpa más, es a la sociedad que se compra y que reproduce todavía este tipo de discursos de amor. Cuando para mí, sí es cierto que yo no tengo un significado exacto del amor, pero sí algo aprendido a través de mi historia y de mi vida, es que ese amor romántico no me ha ayudado en nada y no ha sacado mi mejor versión. Y si no ha sacado mi mejor versión, Qué no puedo seguirlo fuerte. justificando como amor. Pero es también Wow. corresponsabilidad social. Niki, aquí Sí, de verdad, así no podemos. y también de las cosas que consumimos y cómo las consumimos. Por ejemplo, yo recuerdo pero fue en una conversación entre nosotras que hablábamos incluso de cómo se vendía la novela Romper el Círculo, porque sabemos Mm, que esa novela no es que sea romántica, pero lastimosamente tanto la protagonista como las editoriales lo vendían como la mejor historia de amor. Pero si tú lees ese libro a los 14, 15 años, simplemente vas a normalizar que la violencia tiene que pasar, que tú tienes que perdonar y tienes que aceptar. uy. Pero Wow, no, que, son cosas que lastimosamente puede que no veamos de cerca, pero sabemos que pasa en el entorno, ¿no? Incluso hemos de haber escuchado todos algún caso externo o un caso de amigos o incluso de familiares que dicen, no, es que aquí hay un tipo de violencia. O si no sabemos que las personas actúan mal dentro de una relación, teniendo en cuenta que únicamente las personas que están en esa relación saben realmente lo que pasa, pero que puede llegar a un punto que exteriorice tanto que personas de su entorno sepan y reflejen y están en situaciones que cale, y eso es preocupante porque se normaliza mucho.
Uy, ¿sabes qué? Ese ejemplo que pusiste con romper el círculo me recuerda a la ola de comentarios sobre el final de Some Right Turned Pretty, en el que ella se enamora de dos hermanos y va por toda la serie como teniendo una relación en un momento con uno, pero realmente como que el amor de su vida era el otro. Y al final ella en algún momento estuvo con los dos hermanos y de hecho por eso estaba como Team Jeremiah y Team Conrad y se lanzó una ola en redes sociales donde decía, no, hay que ser Team Belly. O sea, porque no normalicemos que una mujer no sepa qué quiere y que al final ella siempre estaba persiguiendo justamente el amor, el primer amor. Entonces, le preguntaron a la directora y a la escritora que, o sea, porque ese final al final ella se queda con su primer amor cuando estuvo incluso comprometida con el otro hermano, o sea, se iba a casar, tuvo 6 años, 5 años de relación con el otro hermano. Entonces, ella decía, la escritora, que sí, capaz cuando eres adulto puedes darte cuenta de esas cosas, pero los jóvenes necesitan la esperanza del amor de que puedes, por ejemplo, quedarte con tu primer amor, Pero de a que propósito de puedes los tener un dos final ejemplos que feliz. ustedes dos topan, chicas, es algo súper loco. Y es lo que me viene a la cabeza. Yo te sigo vendiendo la idea de que hay sufrimiento en el amor. Sí, después tú aprendes a amarte a ti misma y vas y haces y te alejas de esta persona porque sabes que no puedes estar con una persona violenta y que no deberías estar con una persona violenta. Y es más que a propósito de cerrando el círculo, eh, ella lo hace por su hija, jamás lo hace por ella. Mm, ¿Se entiende? Una vez más, seguimos poniéndole a nosotras como mujeres, primero siendo madres, primero siendo esposas, primero siendo parejas, pero jamás siendo nosotras, cuidando por nosotras y haciendo las cosas por nosotras. Pero más allá de eso, te venden el discurso de que tienes que pasar por esto para poder llegar a tu amor propio. Tienes que aguantar golpes, tienes que sí. aguantar tragedias, tienes que aguantar sufrimiento para poder llegar, para tener un final feliz. Lo cual me parece súper, súper loco que se siga vendiendo este tipo de discursos, pero ahora maquillados de eh, pro pro género, pro mujer, empoderamiento femenino y tal. O sea, sigue siendo el mismo resultado y sigues pasando por los mismos problemas, solo con diferente tipo de narración en la historia. Oigan, pero a propósito de, para que no Oh, solo hablemos de los hogares patriarcales, hay algo que también que me llamaba la atención mientras hablábamos de estos temas y es, yo he escuchado mucha gente que dice, no, yo crecí en un lugar matriarcal, porque mi mamá era la última en tomar la mm. decisión. Ahora, a propósito de eso, yo sí les invito a quienes han crecido en un hogar así o que conocen hogares así, si realmente tu mamá tomaba las decisiones desde lo que ella quería o desde una perspectiva de género en donde el hombre seguía teniendo más poder. Porque sí, la mamá era quien tomaba la decisión, pero era una mamá con prácticas incluso machistas. Entonces, la mamá era la última en tomar la decisión, pero le decía a la hermana que le sirva al hermano, porque pues la mujercita tiene que servirle al hombre. Pero la mamá era la última en la que tomaba la decisión. Entonces, por ende, yo crecí en un lugar matriarcal porque mi mamá tomaba la decisión y mi papá no. Una vez más, sí está haciendo eso, pero tu mamá está o esta mujer está haciendo, está tomando acciones porque cree que eso es lo justo para el hogar o porque así le educaron que debería hacerlo. Entonces también hay, bueno, creo que igual Uy, son no, pasitos de hormiga que estamos dando como sociedad. Al final, qué bueno ver a una mujer siendo la toma de decisiones. Que a propósito de eso, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, muy pocas mujeres, ¿no? En la toma de decisiones, eh, ya tomándolo totalmente. en el espacio público. Pero aún así, tenemos que cuestionarnos hasta dónde seguimos reproduciendo estos patrones machistas, por mucho que vengan de mujeres. Y, y que lo lamentable es que siempre se va a tener que aparentemente meter en un costal, ¿no? O en un bando. O es un hogar Ujú. matriarcal o es un hogar patriarcal. Que de por sí el hogar matriarcal rara vez está compuesto por realmente lo matriarca, ¿no? Y la concepción de matriarcado. Y es terrible porque, de nuevo, siempre tenemos que encasillar, incluso en el hogar, para que entiendan lo poderoso que es, se encasilla. Tu hogar es patriarcal o es tradicional, o tu hogar es, si no es tradicional, entonces es disfuncional y
ya de nuevo ahí te encasillan. Y Ujú. también por ahí juzgan tu hogar, juzgan tu familia y juzgan de dónde vienes. No es lo mismo, y esto para quienes están o en algún momento han estado en algún lugar de élite, no es lo mismo decir que vienes de una familia tradicional, mamá, papá, hermano, etcétera, y fue una educación totalmente tradicional, a decir, no, bueno, quizás mi papá resultó ser gay. Entonces, esos cambios de estructura familiar también son juzgados en la sociedad. Y esto es, de nuevo, terrible porque de alguna u otra forma quien se impone siempre va a ser la clase dominante. Y desde allí es donde se ve lo que es correcto o lo que está incorrecto en el mundo. Pero yo creo que si aceptamos, de hecho, que que nuestro hogar, perdón, es justamente la primera arena política, también podemos usar las herramientas de la política para mejorar estas dinámicas cotidianas. Pero, Ujú. y no lo digo como, sí, ya se va a cambiar de un día para otro, ya hablamos del tema. No, realmente esto requiere de años, de siglos y de nuevo, de cambios estructurales. Pero sí podemos empezar por reflexionar y yo les invito a que reflexionen y a que se pregunten, por ejemplo, quién habla más o quién habla al momento de que se toman las decisiones importantes en casa. Ya por ahí tú vas a ver quién ejerce el poder, ¿no? Quién ejerce de Estado, empezando por ahí. ¿Quién se ocupa de las tareas invisibles o esa persona que nadie agradece pero que sostiene la casa? Que por lo general suele ser la mujer. ¿Cómo se maneja el dinero? Y ahí es importante hablar sobre si se tienen conversaciones abiertas sobre el dinero, o sea, hay transparencia sobre el dinero o con secretos. Y eso piénsenlo en los presupuestos del Estado. La gente Ujú. asume que el presupuesto del Estado va para educación, salud, etcétera, pero no se sabe realmente en qué está invirtiéndose ese dinero. En la casa ocurre exactamente igual. La persona que tiene poder o que funge como Estado es la persona que toma las decisiones sobre hacia dónde va el dinero. ¿Qué silencios pesan más en tu relación o en tu familia? De nuevo, si eres una persona, por ejemplo, una millennial que vive en pareja y que todavía no tiene hijos o que tiene hijos, pero de nuevo está en la generación millennial, pregúntate si esos roles están realmente equiparados o sigues viendo esas actitudes machistas o micromachistas dentro de tu hogar, aun cuando sea quizás un poco más moderno. ¿Y qué pasaría también si se invirtieran esos roles por una semana? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tú no tomas las decisiones del hogar, tú le propones a tu pareja tomar las decisiones del hogar, aunque sea una vez a la semana? O incluso pueden hacer el ejercicio de que por una semana una de las personas toma la decisión y a la semana siguiente la otra persona. Eso incluso podría abrir la conversación a, ok, yo creo que tú eres mejor invirtiendo el dinero, o yo creo que tú eres mejor en la cocina. Pero es que no ciertamente se les da siempre la oportunidad a la pareja, porque por ejemplo, en el caso de la cocina se asume que la mujer, y aquí otro datazo, la mujer tradicionalmente se asume y se relaciona con la cocina, pero quienes tienen más estrellas Michelines son los hombres, no las mujeres chef. Entonces, eso también, ese dato creo que lo dimos hace como unos 2 o 3 años en mi política y era considerablemente alto la cantidad de hombres que sí han sido reconocidos con una estrella Michelin, pero no las mujeres. Entonces, se sigue viendo que una mujer lo está logrando si consigue una estrella Michelin, pero un hombre es como, wow, siempre alcanzas lo top, ¿sabes? Porque se asume que ellos sí pueden alcanzar lo top. Entonces, eso también es un espacio en el que se entiende una estructura de poder que de nuevo ha sido jerarquizada a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia. Y por otro lado, también los invito a que, bueno, tengan conversaciones realmente como estas con sus parejas o incluso con sus amigas y con sus amigos, porque así al menos ustedes van a poder ver el mundo con otros ojos y les van a sembrar, sí, esas semillas de reflexión política a otras personas. No partan la conversación con una amiga que no habla de política diciendo vamos a hablar de política. No, ten conversaciones cotidianas como esta que estamos teniendo, sin siquiera mencionar la palabra política. Pero luego esas personas se van a dar cuenta de, ok, esto que capaz dice Nikki es verdad, o esto que dice Nati es verdad, o esto que dice Mayra, oye, puede tener algo de razón. Entonces, abran la conversación siempre, no solo en el hogar, no solo con ustedes, no se queden con estas reflexiones nada más, o sea, compártanlo, porque de verdad que esto puede abrir la conversación a eventualmente tener líderes que sean mucho más conscientes de cómo se toman las decisiones. Solo lo que quería yo agregar a todo esto que dijiste, Mai, es que también es importante que nos demos cuenta por qué estás tomando las decisiones que tomas. Es decir, en tu hogar te están diciendo, Mm, porque lo digo yo y punto, porque es adulto y lo respetas, uf, porque a los mayores se les respeta por ser mayores. Ojo con eso, que también mm, es un tipo de control, porque lo digo yo y punto no justifica nada. Y esto llevándolo una vez más al plano político y al plano gobierno,
al plano Estado, es porque lo dice el Ejecutivo y punto, porque lo dice el político que tú más amas y punto, hasta dónde hay una reflexión argumentativa en el lo digo yo y punto. Porque eso solo está haciendo de nosotros seres que obedecen, pero que no se cuestionan. Y también a propósito de lo mismo es porque es mayor y a los mayores se les respeta, porque es adulto y a los adultos se les respeta. Te están dando, y dice, ahí te están diciendo que solo a los adultos se les respeta y tú, por ende, no necesitas respeto. Pero no solo eso, te están enseñando que a las personas se les respeta por ser y no por ganarse el respeto. Te están enseñando que, por ejemplo, a una persona de clase élite se le respeta y se le dice de usted solamente porque tiene apellido, pero no te estás ganando, pero no se ha ganado el respeto porque tal vez es una persona que critica, que juzga, que oprime a las personas de menos recursos económicos que ellos. ¿Crees que una persona así realmente se merece respeto? Porque es esa persona y punto. El respeto realmente es porque se da el respeto, porque se gana el respeto. Y esto una vez más, trayéndolo al plano político, es porque es tu presidente y punto, y por eso vas a respetar todo lo que dice, y quién sabe si su opinión no es respetable, si su opinión sigue oprimiendo, si su opinión sigue corrompiendo y se sigue llevando el dinero que pones tú como trabajador del pueblo, tú como pagador de impuestos. Hasta dónde solo vas a respetar por Y respetar, es y ahí es donde se importante. crean los fanatismos. Ahí es donde, ay, es la ministra de no sé dónde, la ministra está haciendo las cosas bien, esta persona está haciendo las cosas bien para ti, está administrando bien tu dinero, está justificando las acciones políticas que está haciendo. Entonces la gente, eso es lo que les quería decir. A nosotros nos educan para obedecer y para seguir unas normas. Pero cuando nosotros nos preguntamos por qué esas normas y si realmente estas normas nos están haciendo bien, es cuando empezamos a cambiar la arena pública desde lo privado, lo social, lo colectivo desde lo individual. Eso creo yo. Nani, ibas a decir algo. Incluso es importante que hablemos de esto porque vemos las diferentes situaciones que están pasando en todo el mundo. Vemos que existen muchos conflictos y que parece que literal estamos viviendo en película porque la gente está molesta, la gente está protestando, la gente está harta de sus gobernantes. Y muchas veces no se pregunta, o sea, hay evidencia incluso de actos que hacen estos políticos, estos gobernantes en su vida privada, que dicen, pero es que son su vida privada, pero pasa a ser público porque sus actuaciones son las mismas, porque es la misma persona, tienen el mismo pensamiento y pueden llegar a pensar que si pueden hacer eso con personas individuales, pueden hacerlo con lo colectivo. Y es lo que está pasando, porque piensan que ellos son todopoderosos, que porque ellos dicen se tiene que hacer. Y estas son actuaciones y frases de evidencia desde el hogar. Porque yo digo, porque yo soy el que tiene dinero, porque yo soy el que mando, tú tienes que obedecer. Y si tú estás en contra de lo que yo te digo, simplemente estás equivocado. Incluso estas cosas que parecen simples, que escuchamos todos los días, es lo que vemos con los gobiernos, porque muchas veces dicen, ay no, es que esta persona es culpable, es que la otra es culpable, es que él me traicionó, pero nunca se hacen responsables y simplemente por el fanatismo, incluso parte de lo que estamos hablando del tema de las relaciones, que idealizamos mucho a la persona y nos quedamos con eso, idealizamos, decimos, sí, es que incluso como te lo venden, en cuestión de arquetipos, que sí, que es el héroe, que es el rebelde y diferentes cosas, pero termina siendo simplemente imagen y simplemente cuando pasen 2, 3 años o simplemente meses, vamos a evidenciar que todo lo que nos dice es mentira, porque en hechos no ha hecho nada, simplemente nos va a terminar afectando. Y esto es algo tanto en la vida privada como en la vida pública. Pero aquí viene la corresponsabilidad social. Sí está demostrado que muchos de nuestros líderes han sido narcisistas, pero de nuevo, aquí empieza por no tuvieron padres probablemente que le dijeron, mira, las cosas no son así, el mundo funciona de tal forma, o tu palabra no es ley. Y luego van a un lugar como la arena política, en lo social, en lo público, en donde se encuentran con gente
que reafirman lo que supuestamente dicen ser. Y aquí sí necesitamos de la corresponsabilidad social, porque también nos hemos acostumbrado y hemos normalizado que los líderes sí pareciera que son poderosos porque nosotros les hemos dado y les hemos otorgado ese poder. Entonces, también pregúntense cada vez que vean a un líder, recuerden que no son todopoderosos, que no son héroes, que tienen luces y sombras, que son mortales como cualquiera de nosotros. Entonces, por ahí, ¿no? Ujú. Para ir terminando, ¿qué reflexiones le dejamos a la gente sobre este tema? No, no Creo todos a que la la vez. reflexión que más me llevo hoy es la reflexión del análisis. Y para hacer análisis es cuestionamiento. Es decir, cuestiónate cómo están las cosas Sí. en tu hogar, cuestiónate qué estás reproduciendo tú de tu hogar, no sé, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en ir a comprar, en vivir allá afuera, ¿qué de eso estás repitiendo? ¿Hasta dónde eso que estás repitiendo tú crees que sea bien? ¿Te gustaría que te lo hagan, que no te lo hagan? El análisis, eh, creo que sería una de las razones para que nosotros empecemos a entender que todo lo que hacemos en realidad afecta de manera positiva o de manera negativa en el plano colectivo. Entonces, yo me llevaría a eso, me llevaría como reflexión a eso, a las preguntas. Si bien crecimos, no somos culpables de crecer en los lugares en los que crecimos, tampoco somos culpables no somos del todo culpables de reproducir culturas que se nos han impuesto porque es parte de nuestra crianza. Creo que sí seríamos culpables si no nos cuestionamos que lo que estamos haciendo está bien, está mal para nosotros y para el otro. Totalmente. Bueno, voy yo. Yo nada más quiero decirles que recuerden que el espacio más íntimo sí es el hogar, pero allí reproducimos nuestras formas de ver el mundo y allí donde parece que el poder es invisible, lo define todo, pero es invisible porque se nos ha enseñado que hay ciertos temas de los que no se puede hablar, que hay ciertos temas que no se pueden cuestionar, porque las figuras mayores del hogar no se cuestionan y quizá, ahí me sumo a lo de Nikki, reflexionemos y sí vamos a ser responsables de lo que no nos cuestionamos en el hogar. ¿Por qué? Porque de nuevo eso va a ser un reflejo de nuestra sociedad. Entonces, yo les invito a que se cuestionen, a que analicen y que estudien a capa y espada lo más simple que tienen en el hogar, o sea, que son ustedes mismos, su pareja, sus hermanos, a sus padres, a sus abuelos. ¿Cómo han redefinido esos roles del hogar y por qué ha sido así? ¿Quién dijo que tenía que ser así? Y en base a eso, pregúntense también qué aprendí yo en casa que me llevo cada vez que cierro la puerta de mi casa y salgo al mundo exterior, ¿no? Entonces, a partir de allí, ustedes se van a encontrar con una lista de preguntas y respuestas e incluso más dudas, más preguntas que se pueden hacer, y que obviamente, si de verdad ustedes están comprometidos con la causa de hacer el mundo un lugar mejor, pues obviamente les va a permitir a ustedes tener como más herramientas o al menos más preguntas que a las que quizás ustedes vayan a decir, encontraron un nuevo propósito para encontrar o por lo menos redefinir un poco sus entornos. Esto no es estático, se nos ha enseñado que lo que es así y no cambia, porque hay una gran parte del sector político mundial que dice que lo que siempre ha sido tiene que permanecer así, pero no tiene por qué permanecer así. Si hay algo constante en la vida es el cambio, y eso aplica también en política, o sea, no se crean ni por un segundo que el cambio no aplica para la política, debería aplicar para la política, porque todo está cambiando y parece que lo único que se quiere quedar estático es la política. Entonces, piensen en que no tiene por qué ser así y no debería ser así, porque mientras más nos anclemos a lo que fue, eso va a seguir cerrando espacios a las personas que históricamente no han tenido derechos y no han tenido representación. Y no sabes cuándo va a pasar, porque mira, mientras siga existiendo el sapiens, siempre va a existir alguien con deseos de poder. Y va a existir alguien con deseos de querer machacar a alguien. Entonces no sabes si mañana vas a ser tú el machacado. Entonces siempre por eso es bueno cuestionarse. Así que cierro con esa reflexión y espero que este episodio obviamente les haya gustado y que de verdad les haya abierto, sí, la puerta a nuevas preguntas y a nuevas dudas. Tú, Nati. Sí, bueno, lo que yo puedo decir es que recuerden que está bien pedir ayuda, reconocer que a veces no se puede con todo, que si estás viviendo una situación complicada que identificaste mientras íbamos conversando, no estás solo, puedes escribirnos. Igual, decir que no es malo cuestionarse, no estar de acuerdo con todo lo que está pasando en el mundo, aunque todo el mundo te diga que dos
en 2 más 2 es 5 y tú digas, no, ¿por qué? Es 4, está bien. Tienes que hacer tu trabajo mental, tienes que hacer tu reflexión y tienes que tratar de aportar cosas buenas en el mundo. Entonces, Y una cosita para agregar, recuerda que las personas que son consideradas ovejas negras realmente son las personas que vienen a romper patrones. Y esos patrones no solo son Ujú. individuales, son familiares, así que sigan haciendo el trabajo, gente, sigan siendo ustedes. Sí, sigan, Con eso sigan cerramos el tema creando de hoy, que la rebeldía. expresión, Ujú. sí, sean rebeldes con causa y siguen haciendo el mundo genial siempre. Y si puede con nosotras, mucho mejor. Nada, chicas. Con eso nos despedimos. Los queremos. Este viernes hay live, que por cierto, vamos a dejar una cajita de preguntas en las historias para que nos hagan todas sus preguntas sobre este tema y podamos responderles el viernes en Instagram, ¿ok? Así que las quiero, chicas. Hagan el mundo genial. Quiero. Ustedes ya hacen el mundo genial. Bye. Bye.